El sol ardía sobre el vasto desierto del norte, donde la tierra se extendía como un lienzo seco y agrietado, salpicado de mezquites y cactus. En medio de esa soledad, en un rancho modesto de adobe y madera, vivía don Ignacio Salazar, un hombre curtido por los años y las pérdidas. Ignacio, de unos 60 años, tenía el rostro surcado de arrugas, como si el viento del desierto hubiera tallado en él cada día de su vida. Había llegado a esa tierra hacía más de 2 décadas, huyendo de un pasado que nunca mencionaba. Su esposa, Clara, había muerto en un invierno cruel, y sus 2 hijos se habían marchado al este, dejando atrás al viejo ranchero con sus recuerdos y su soledad. El rancho, conocido como el refugio, era pequeño pero autosuficiente. Ignacio criaba unas pocas vacas, cultivaba maíz y frijoles en un terreno regado por un arroyo débil, y cazaba venados cuando la necesidad apretaba. No tenía vecinos en millas a la redonda, y eso le gustaba. La gente traía problemas, decía siempre, y él ya había tenido suficientes. Su único compañero era un caballo viejo, Canelo, y un perro mestizo llamado Bravo, que ladraba a las sombras del crepúsculo. Esa mañana, mientras Ignacio reparaba una cerca rota, algo rompió la quietud del paisaje, el sonido de cascos lejanos. Al principio pensó que era el viento jugando con sus oídos, pero el polvo que se alzaba en el horizonte le confirmó que no estaba solo. Se enderezó, apoyando una mano en el rifle que siempre llevaba consigo, y entrecerró los ojos para distinguir las figuras que se acercaban. Eran 10 jinetes, moviéndose con una precisión que solo podía significar una cosa: eran apaches. Ignacio había oído historias de los apaches, de sus incursiones rápidas como el relámpago, de su habilidad para desaparecer en el desierto como fantasmas. Aunque los tratados de paz habían reducido los enfrentamientos, la desconfianza entre los colonos y los nativos seguía siendo un fuego que ardía bajo la superficie. Ignacio no era hombre de odios ciegos, pero tampoco era ingenuo. Se quedó quieto, con el rifle descansando en el brazo, mientras los jinetes se detenían a unos metros de él. El líder, un hombre de unos 40 años con el rostro endurecido por el sol y cicatrices que contaban historias de batallas, desmontó con calma. Sus ojos oscuros estudiaron a Ignacio, no con hostilidad, sino con una mezcla de cautela y resolución. Habló en un español claro, aunque con un acento que delataba que no era su lengua madre. «Señor, venimos en paz», dijo, levantando una mano abierta. «Somos 10, y necesitamos refugio. No traemos guerra, solo cansancio». Ignacio frunció el ceño, su mirada recorriendo al grupo. Había hombres, mujeres y 2 niños, todos con ropas desgastadas y rostros marcados por el hambre y el polvo. Sus caballos parecían al borde del colapso, y llevaban pocas pertenencias, algunas mantas, un par de rifles viejos y bolsas de cuero que parecían vacías. «¿Por qué aquí?», preguntó Ignacio, su voz áspera como la grava. «Hay pueblos al sur, misiones al norte. ¿Por qué mi rancho?». El líder, que se presentó como Taza, respondió con calma. «Porque los pueblos no nos quieren, y las misiones nos encierran. Somos Chiricahua, pero no somos bandidos. Huimos de soldados que no respetan los tratados. Solo pedimos un lugar para descansar, agua para nuestros caballos y algo de comida si puedes compartirla. No queremos problemas». Ignacio apretó los labios. Sabía lo que significaba dejar entrar a 10 apaches en su rancho. Si alguien en el pueblo más cercano se enteraba, los rumores correrían como pólvora. Los colonos no hacían distinciones entre apaches pacíficos y los que aún asaltaban caravanas. Pero también sabía lo que era estar solo, perseguido, sin un lugar donde descansar. Algo en los ojos de Taza, una mezcla de orgullo y súplica, le recordó a él mismo, años atrás, cuando llegó a esa tierra con nada más que un caballo y un dolor que no lo dejaba dormir. «No tengo mucho», dijo finalmente Ignacio, bajando el rifle, aunque sin soltarlo. «Pero hay agua en el arroyo, y puedo darles maíz y algo de carne seca. No quiero problemas, ¿entienden? Si traen soldados o bandidos a mi puerta, no tendré piedad». Taza asintió, y un murmullo de alivio recorrió al grupo. Los apaches desmontaron y llevaron sus caballos al arroyo, mientras Ignacio los observaba desde la sombra de su porche.
Bravo, el perro, gruñía suavemente, pero una mirada de su amo lo hizo callar. Había algo en esos extraños que no encajaba con las historias de terror que contaban los colonos. No eran una banda de guerreros sedientos de sangre, eran un grupo agotado, con mujeres que protegían a los niños y hombres que cargaban el peso de la derrota. Esa noche, Ignacio compartió una fogata con ellos. Les dio maíz cocido y tiras de carne seca, y ellos, a cambio, ofrecieron historias. Taza habló de su pueblo, de cómo los soldados estadounidenses los habían obligado a abandonar sus tierras, de cómo los tratados se rompían como ramas secas. Una mujer mayor, llamada Naiche, cantó una canción en su lengua, una melodía triste que parecía mezclarse con el viento. Los niños, un niño y una niña de no más de 10 años, jugaban con Bravo, que poco a poco dejó de gruñir y aceptó sus caricias. Pero la paz era frágil. Al tercer día, Ignacio notó que uno de los hombres jóvenes, un guerrero llamado Jerónimo, no compartía la calma de Taza. Jerónimo era inquieto, sus ojos siempre buscando el horizonte, como si esperara un ataque. Ignacio lo sorprendió una mañana revisando su rifle cerca de la cerca, y la tensión entre ambos fue inmediata. ¿No confías en nosotros, viejo?, preguntó Jerónimo, con un tono que era más desafío que pregunta. No confío en nadie, respondió Ignacio, sin apartar la mirada. Ni en ti, ni en los soldados, ni en los colonos. Si quieres quedarte, respeta mi tierra. Si no, agarra tu caballo y vete. Taza intervino antes de que la discusión escalara, pero Ignacio no pudo evitar sentir que Jerónimo era una chispa que podía incendiarlo todo. Esa noche, mientras los apaches dormían bajo las estrellas, Ignacio no pudo cerrar los ojos. Recordó las palabras de su esposa Clara, quien siempre decía que el corazón de un hombre se medía por las puertas que abría, no por las que cerraba. Pero abrir su rancho a desconocidos era un riesgo que nunca había tomado. El peligro llegó al amanecer del quinto día. Ignacio estaba revisando las trampas para conejos cuando Bravo comenzó a ladrar furiosamente. Desde una colina cercana, divisó una nube de polvo, jinetes, al menos una docena, avanzando a galope. Llevaban uniformes azules, los colores del ejército estadounidense. Ignacio corrió al rancho y despertó a Taza. «Soldados», gritó. «Vienen desde el norte. Si están buscándolos, no los esconderé. Dime la verdad, Taza, ¿qué hicieron?» Taza no dudó. «No hicimos nada, Ignacio. Escapamos de una reserva donde nos trataban como perros. Pero los soldados no preguntan, solo disparan». Ignacio maldijo por lo bajo. No quería ser parte de esa guerra, pero ya estaba en medio. Los apaches se prepararon rápidamente, los hombres tomando sus rifles y las mujeres escondiendo a los niños en el granero. Ignacio sabía que no podía enfrentarse a los soldados, un ranchero solo con un rifle viejo no era rival para un pelotón. Pero tampoco podía entregar a los apaches sin más. Había visto el hambre en sus ojos, el miedo de los niños. Por primera vez en años, sintió que su vida tenía un propósito más allá de sobrevivir. Cuando los soldados llegaron, su capitán, un hombre joven con bigote recortado y mirada arrogante, desmontó y se acercó a Ignacio. «Viejo, sabemos que tienes apaches aquí», dijo, sin preámbulos. «Entrégalos, y no habrá problemas». Ignacio se cruzó de brazos, su rifle apoyado en el porche. «Son mis invitados», respondió con calma. «No han hecho nada malo en mi tierra. Si los quieres, tendrás que pasar por mí». El capitán rió, pero su risa era fría. «No seas estúpido, ranchero. Son salvajes, ladrones de ganado, asesinos. Si no los entregas, quemaremos este lugar». Antes de que Ignacio pudiera responder, Taza salió de las sombras, con las manos en alto. «No queremos sangre, capitán», dijo. «Si nos dejas ir, nos iremos en paz». El capitán lo miró con desprecio. «No hay paz para los de tu clase. Ríndanse o mueran». La tensión era un alambre a punto de romperse. Ignacio vio a Jerónimo escondido detrás de un carro, con el rifle listo. Sabía que un solo disparo desataría una masacre.
Sin pensarlo, levantó su propio rifle y apuntó al capitán. Nadie muere hoy en mi rancho, dijo Ignacio, su voz firme como el adobe de su casa. Si quieres sangre, empieza conmigo. Los soldados levantaron sus armas, pero el capitán alzó una mano, deteniéndolos. Por un momento, el mundo se detuvo. El viento dejó de soplar, y solo se oía el resoplido de los caballos y el latido de los corazones. Entonces, Naiche, la anciana apache, salió del granero con los dos niños. Su presencia rompió el silencio. Habló en su lengua, pero sus palabras eran un lamento que no necesitaba traducción. Los niños se aferraban a sus faldas, y sus ojos brillaban de miedo. El capitán miró a los niños, luego a Ignacio, y algo en su rostro cambió. No quiero matar niños, dijo finalmente, bajando la mano. Pero no puedo irme con las manos vacías. Entrégame a los hombres, y dejaré ir a las mujeres y los niños. Ignacio negó con la cabeza. Todos se quedan, o todos se van. Tú decides, capitán. El capitán dudó, atrapado entre su deber y la humanidad que aún vivía en él. Finalmente, escupió al suelo y montó su caballo. Tienen hasta el amanecer para desaparecer, dijo. Si los encuentro aquí mañana, no habrá piedad. Los soldados se marcharon, dejando una nube de polvo y un silencio pesado. Ignacio se volvió hacia Taza. No pueden quedarse. Lo sabes. Taza asintió. Nos iremos antes del amanecer. Gracias, Ignacio. No muchos habrían hecho lo que tú. Esa noche, los apaches empacaron sus pocas pertenencias. Naiche le dio a Ignacio un amuleto de cuero con una piedra tallada, un gesto de gratitud. Jerónimo, para sorpresa de Ignacio, le estrechó la mano, aunque no dijo nada. Cuando el sol comenzó a asomarse, los apaches ya eran una sombra en el horizonte. Ignacio se quedó solo otra vez, pero algo había cambiado. El refugio ya no era solo un lugar para esconderse del mundo. Por primera vez en años, sintió que había hecho algo que valía la pena. Mientras cepillaba a Canelo y Bravo dormía a sus pies, Ignacio miró hacia el desierto, preguntándose si volvería a ver a Taza y su gente. En su corazón, sabía que no, pero también sabía que, en ese breve encuentro, había encontrado un pedazo de la humanidad que creía perdida.